Es un día dificilísimo, ¿no? Me sumo a todos los agradecimientos de Gabriela y de Eugenia y me sumo a las palabras. Es un día muy difícil. Propongo que atravesemos cada una de las actividades que hagamos hoy en la jornada y cada una de las palabras por este día de lucha. Y propongo que atravesemos el día de lucha con cada una de las palabras que mencionemos hoy. Voy a empezar con un poema, leyéndoles un poema de un autor que admiro mucho que se llama John Berger. El poema se llama Palabras. La lengua es la primera hoja de la columna vertebral, bosques del lenguaje. Como un topo, la lengua abre madrigueras en la tierra del habla. Como un pájaro, la lengua vuela en arcos de palabra escrita. La lengua está amordazada y sola en la boca. Seguramente para todos nosotros y todas nosotras, la lectura, además de una práctica diaria y personal, es un tema de preocupación, de reflexión, de análisis. Me refiero no solo a la lectura literaria, sino a la lectura toda, ese eje de los aprendizajes. El escritor y profesor George Steiner dice que la lectura, cito textual, tendrá que enseñarse como un arte particular. Cualquiera que haya intentado enseñar atestiguará que en esto, en la lectura, consiste toda la labor. Si tomamos, dice Steiner, si tomamos en serio nuestro trabajo, tendremos que enseñar a leer. Tendremos que enseñarlo desde el más humilde nivel de rectitud, desde el análisis de una oración, el diagnóstico gramatical de una proposición, la medida de un verso, a través de sus múltiples capas y de medios representativos, de supuestos referenciales, hasta ese ideal de completa colaboración entre el escritor y el lector. Simplemente, dice Steiner, tendremos que crear universidades o escuelas de lectura. Quien enseñe en una institución semejante tiene un trabajo de por vida, pero sin posición de encargo. Su vocación debe estar abierta en todo momento a la refutación y al desafío. Quiero recomendarles un libro de este autor que estamos citando, de George Steiner, que se llama Elogio de la transmisión. Cuentan allí la experiencia de una profesora que llega a una escuela de suburbio, dicen ellos, nosotros decimos conurbano, puede ser una de nuestras escuelas, de las escuelas en donde nosotros trabajamos, una escuela con una población difícil, a la que asisten los alumnos que se caen del sistema, que son echados. Hay muchos alumnos hijos de inmigrantes. Una escuela difícil. Ella llega y, por supuesto, los alumnos no le dan bolilla, no quieren estudiar, pero además el grupo de profesores, nos habrá pasado, seguramente compartimos esa experiencia, el grupo de profesores lo primero que le dice es acá no se puede, esta es una... Y ella comprueba eso, que ahí no se podía, pero se plantea, y entonces, ¿qué hacemos? Y como era muy lectora de poesía, al día siguiente carga el bolso de libros de poesía personales que saca de su biblioteca y llega con los libros de poesía y dice, vamos a leer poesía. El primer día no funcionó, el segundo más o menos, y después funcionó. Tanto que los chicos dijeron, ¿y por qué no escribimos poesía? Y entonces escriben poesía, las poesías que escriben son muy bellas, por supuesto hablan de sus conflictos, que son los conflictos del inmigrante, de la lengua, de estar en un país que no los quiere,
Y ella se comunica con este profesor, con George Steiner, que es una gran personalidad en Europa, solamente contándole cuál había sido su experiencia con los alumnos. Y el profesor le dice, voy para allá. Y llega a la escuela del suburbio, y el libro cuenta esta experiencia y este diálogo entre los dos profesores y cómo ven la educación, y cómo ven la literatura, y cómo ven la escritura, y cómo ven la lectura. Se los recomiendo, se llama Elogio de la transmisión. Es un libro de no muchas páginas y muy intenso. La complejidad de la lectura no se agota en la significación de los textos lingüísticos. Por el contrario, hay una multiplicidad de escenas, de imágenes, de gestos que debemos abordar con la lectura, y que si bien ahondan las dificultades, también completan los sentidos. Sus contenidos vienen del mundo personal y se leen en la intimidad de los vínculos, pero vienen también del mundo político, social, laboral, económico. Todo es una lectura, y todos somos a su vez la lectura que los otros pueden hacer de nosotros mismos. La diversidad de los mensajes, de los códigos, de los registros, nos hace tropezar con la multiplicidad de significados y nos obligan a decidir nuestras interpretaciones, al mismo tiempo que un universo de posibilidades explota a nuestro alrededor. A cada paso que damos, se abren para nosotros infinitas lecturas. Las lecturas de los cuerpos, las lecturas de las voces, del paisaje, de los pueblos y países, de los cantos, la lectura de los jardines. El escritor italiano Ferdinando Camon, que admiro mucho por su obra narrativa, pero también porque él fue profesor de escuelas secundarias desde joven hasta que se jubiló. No es que dejó la docencia cuando empezó a publicar libros, ¿no? Siempre ejerció la docencia y tiene una página, pueden entrar a esa página, le escribe en italiano, pero con los traductores de los dispositivos se soluciona, y escribió mucho sobre su experiencia docente, sobre la lectura con los chicos, sobre las escuelas y el vínculo de las escuelas con la lectura. Se llama Ferdinando Camon. En una entrevista que le hacen en el año 1985, se celebraba un número especial de un diario que se llama Liberación, y el número homenaje, digamos, consistía en hacer a 400 escritores diferentes la misma pregunta. La pregunta era, ¿usted por qué escribe? En 400 respuestas, por supuesto, una gran variedad, ¿no? Algunos por dejar una marca en este mundo, otros por catarsis, otros por vanidad, algunas respuestas, por supuesto, vanidosas. Y parece que cuando llegaron a Ferdinando Camon, él lo pensó, se agarró un poco la cabeza y dijo, io scrivo per vendetta. Yo escribo por venganza, no por justicia, no por santidad, no por gloria, ma per vendetta, pero sí por venganza. Así lo decía el escritor que nació en 1935 en Padua y cuyas obras fueron traducidas a más de 20 idiomas. Todavía, dijo Camon en la misma respuesta, todavía dentro de mí siento esta venganza como justa, como santa, como gloriosa. Y entonces cuenta, mi madre sabía escribir
solo su nombre y su apellido. Mi padre apenas un poco más. En el pueblo en que nací, los campesinos analfabetos firmaban con una cruz. Cuando recibían una carta del municipio, del ejército o de la policía, nadie más les escribía porque todos sus amigos y sus parientes también eran analfabetos. Cuando recibían una carta, se asustaban y acudían al cura para que se las explicara. Los vi pasar muchas veces. Yo era un muchacho. Desde entonces, dice Camón, sentí la escritura como un instrumento de poder. Y soñé siempre con pasar del otro lado, poseerme de la escritura, pero para usarla en favor de aquellos que no la conocían, para cumplirles sus venganzas. Muchas veces, con las narraciones de los otros, también podemos trabajar nuestros propios contenidos, ¿no? Nosotros podríamos preguntarnos por qué enseñamos, por qué tenemos una biblioteca, por qué curamos, por qué dirigimos una institución. Y a lo mejor hay en la infancia alguna escena, no vamos a hacer el ejercicio, pero a lo mejor hay en la infancia alguna escena de la biografía personal, y seguramente es la primera que se les está cursando en este momento. Hay una escena con algún abuelo, con alguna maestra, con algún maestro, hay una escena que dialogará con este presente que tenemos o con las elecciones que hicimos después. Algunos escritores dicen que las experiencias para escribir son muy importantes, pero no tanto, porque ya todo pasó en la infancia, ¿no? Hay otros que dicen que las cosas que le pasaron en la infancia le siguen sucediendo en el mundo adulto. Hoy empezamos con un poema de John Berger. John Berger tiene un libro que se llama Esa Belleza, que ahí trabaja sobre la obra de un escultor, de un artista, Roberto Giacometti, que hacía unas esculturas muy altas, de personas muy altas, de piernas larguísimas, y entonces era como toda una preocupación, ¿qué se hace con estas obras, no? No eran esculturas, eran esculturas. Y él contestó algo, una vez le preguntaron, maestro, ¿y cuando usted muera, qué vamos a hacer con todas estas esculturas? ¿A dónde las llevamos? ¿Las donamos a un museo? Y Giacometti rápido contestó, no, que las entierren. Que las entierren, sí, dijo, porque así sirven entre lo que está vivo y la muerte, que sea un puente entre las dos cosas. Él contestó en italiano, o sea que nosotros tenemos la traducción, pero si uno tiene que reparar en esa traducción, el maestro no dice y los muertos, dice la muerte, ¿no? Con lo cual le da a la muerte una intensa vitalidad. ¿Cuántas veces los libros nos salvaron de algún destino que nos amenazaba? Leer y escribir fueron para nosotros puentes gracias a los cuales escapamos de algo. ¿Qué línea secreta y poderosa une nuestras experiencias con la de nuestros padres y abuelos? ¿De qué manera esas marcas, a veces traumáticas, trazan ya un camino que recorreremos en nuestros oficios, profesiones, modos de vivir? Frágiles como somos, sin embargo, la pregunta sobre cómo salvarnos del destino
nos llevará a descifrar algunos signos y construir sentidos para que el mundo no nos quiebre. Me gusta comparar la lectura, vuelvo a hacer la aclaración de que no hablo de la lectura literaria en exclusividad, sino de toda la lectura. Me gusta comparar la lectura con la seda, tanto una como la otra, tanto el tejido como el texto, tienen las fibras más fuertes y reflejan la luz desde diferentes ángulos. Son resistentes y cuando sus tejidos se estiran en fuertes lazos, impiden la ruptura. Hay un escritor que admiro mucho, Antonio Dalmaceto, falleció, partió hace unos años, pero no puedo hablar de los escritores del pasado. Y Antonio es italiano y llegó a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial con su madre y su hermana. Su padre había llegado antes y fue directamente a la provincia de Buenos Aires, a un pueblo que se llama Salto, donde estaba su padre, donde había conseguido trabajo. Él no sabía hablar, por supuesto, y sabía hablar solamente su lengua, en el italiano, pero había que trabajar, entonces lo mandan, el tío, el dueño de la carnicería, lo manda a hacer los repartos de la carne, ¿no? Y él paraba en la biblioteca del pueblo, en la biblioteca de Salto, y sacaba un libro que no entendía nada, pero sacaba otro. Yo le preguntaba, pero ¿y cómo elegías? A veces por las tapas, a veces porque la letra era grande y me parecía que iba a poder entender mejor, a veces porque me estaba estudiando la bibliotecaria y me decía, Antonito, llévate este que te va a gustar, a lo mejor lo podés entender, hasta que llegó un día que pude entender. Voy a leer un pequeño fragmento que escribió él. La biblioteca del pueblo de Salto era en esa época una construcción de planta baja, esquina en ochava y ladrillo sin revocar pintados a la cara en la calle Mitre. Adentro, un salón con piso de madera y estanterías en las cuatro paredes, por lo menos así me parece recordarla. Cuando la descubrí me encontraba en la etapa de aprendizaje del castellano. Hasta ahí, mi escuela había sido la calle. Tenía 12 años. No hacía mucho había cambiado de país, de continente y de idioma. Elegía libros al azar, guiándome por nombres de autores que me sonaban vagamente conocidos o títulos que me parecían atractivos. Así que por mis manos pasaba un poco de todo y muchos de los libros eran devueltos al cabo de algunos intentos frustrados de avanzar más allá de las 2 o 3 primeras páginas, ya sea porque no me interesaban o porque no los entendía. Sé que ahí tuve el primer acercamiento a un escritor que años después leería con pasión, Stendhal. Y no es que en ese entonces su nombre me sugiriera algo, pero sí me sedujo un título, Del amor. A los 12 años, el tema del amor me atraía. Pero lo que quiero mencionar en estas líneas, dice Dalmaceto, y está ligado a esa biblioteca, es cómo me veía a mí mismo en aquellos días. No era un chico retraído, tampoco demasiado tímido. Me había hecho de algunos amigos, corría detrás de una pelota en los potreros, me defendía en las peleas, un chico normal. Aunque había en mí una zona oscura, un conflicto para el que no tenía nombre, que me esforzaba por descifrar, que descifraba medias, y que era, estaba seguro, absolutamente único. Tan único que hubiese sido imposible tratar de compartirlo con alguien, ya que nadie podría entenderlo. Y hacía nada en ese entonces por la vida. Un día tomé un libro más, de un estante de la biblioteca de Salto. No recuerdo el título, no recuerdo el autor, no recuerdo su nacionalidad, aunque estoy casi seguro que era alemán o ruso. Lo que sí recuerdo fue lo que ocurrió con la lectura.
de pronto me encontré con que el autor contaba su propia historia cuando adolescente. Y ese adolescente tenía aproximadamente mi edad y sus conflictos secretos eran iguales a los míos. Sentía lo mismo que yo, lo aquejaban las mismas dudas y los mismos desconciertos. Se hacían las mismas preguntas, estaba imposibilitado de comunicarse. Y yo devoraba las páginas de aquel libro, venido, vaya a saber de dónde, traducido, vaya a saber por quién, llegado a esa biblioteca de un pueblo de la llanura pampeana, vaya a saber por qué caminos, y que ahora me estaba hablando a mí. Y si había uno, entonces con seguridad había otros. Y en la cabeza de aquel chico que yo era, debió ir conformándose la sorprendente y reconfortante conclusión que podría resumirse más o menos así. Entonces, no estoy solo en este mundo. La lectura enlaza la memoria con el instante del puro presente. Une los tiempos todos diferentes de los textos, con el modo más inmediato en que vivimos la vida de cada día. Hombres y mujeres de todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, cada jornada renovamos la acción milenaria de leer. Pero ¿qué vemos si nos detenemos a observar situaciones de nuestras propias lecturas? Esos momentos en que los textos vinieron a buscarnos o nosotros fuimos hacia ellos y los abordamos. Cuando vamos a buscarnos a nosotros como lectores, no solo en el propio pasado, sino incluso en el pasado de la humanidad, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron nuestros pasos, nuestros pensamientos? ¿Con qué paisajes nos cruzamos? ¿Qué recordamos de los propios actos de lectura? ¿Qué significan esas experiencias hoy para nosotros? El relato de iniciación es un texto fundante que arroja una escena con gestos y sellos que dibujan una matriz. También como lectores tenemos una primera vez, una experiencia que nos inicia en el universo de las lecturas. En esas rutas de memoria, nuestra propia historia de la lectura, reposan imágenes a veces impasibles pero enteras. En esas sendas hay también poblaciones de olvido, pero sin embargo nuestros gestos de lectores siguen allí, serenos pero firmes, en esos olvidos y en los no olvidos, en los no recuerdos, incluso en los recuerdos falsos. Estamos hechos también de nuestras lecturas. Las experiencias en torno a la lectura, para bien o para mal, nos fueron construyendo y nos erigieron sobre una plataforma que condensa nuestras expresiones lectoras. Y estamos hechos también de las ausencias de las lecturas. Estamos hechos de los textos que todavía no pudimos leer. Tal vez esos sean nuestros vacíos. Para enfrentar la noche de los textos, necesitamos llevar una luz que al mismo tiempo ilumine nuestra oscuridad más interna. Necesitamos aire para no sucumbir en el mar de las palabras que nos rodean hasta en los sueños. Para leer bien necesitamos ubicarnos en un lugar determinado en relación al texto y encontrar cuál es la distancia exacta entre nuestros ojos y el dibujo de las palabras. Para verlas con precisión, tenemos que acercarnos a ellas, aunque si nos pegamos demasiado, no podríamos distinguirlas y todo se volvería confuso, indescifrable. Mientras calibramos luz, aire, distancias y ensayamos una y otra vez nuestros movimientos para entrenarnos en el arte de la lectura, en tanto todo eso sucede,
Las palabras nos esperan siempre allí. En cada lectura vamos rodeando ciertas zonas del lenguaje, al mismo tiempo que nos separamos de otros territorios de palabras que aparecen como lejanos, ajenos del texto que leemos. Cada lectura, según se mire, nos lleva o nos trae, nos acerca o nos aleja de algo. Hace algunos años, gracias a una beca de escritura, viví unos meses en Ginebra. Era una residencia para artistas de distintas disciplinas. Una casa muy grande, en la que con los dos primeros artistas que me encontré eran dos cineastas. Una noche bajé a preparar un poco de café mientras escribía, para tomar mientras escribía, y en la cocina me encontré con una de las muchachas que trabajaba en un proyecto de cine y música. Me dijo que no tomara ese café instantáneo, que salía horrible, y me ofreció preparar un café a la turca. Mientras lo preparaba me preguntó si alguna vez me habían leído La borra del café. Parecía una experta en el tema. Me dijo además que esa lectura nunca fallaba, que siempre acertaba en todo, y cuando el café estuvo listo lo sirvió en una pequeña taza de porcelana con dibujos orientales y nos sentamos a la mesa. Me dijo también que quien lee La borra no solo predice el futuro, sino también puede saber todo el pasado de una manera asombrosa y ni hablar del presente. Es una lectura muy importante, me dijo la señora. Entonces me apuré a tomar el café, por supuesto, para que me leyera La borra. Ella insistía, todo cambia en la vida cuando te leen La borra del café. Ya lo verás. Es como si se encendiera una luz y se viera todo con claridad. Cuando terminé entonces el café me asomé para ver La borra y enseguida le extendí la taza para que me la leyera. Ella me miró asombrada y me dijo, no, yo no puedo. ¿Por qué? Le pregunté, decepcionada. Porque no sé hacerlo, me dijo. Nunca aprendí a leer La borra. Y me acuerdo que esa noche las dos nos quedamos mirando esa acumulación barrosa en la que estaba toda mi vida en el fondo de la taza, pero que no podíamos descifrar. Las dos con la tristeza de quienes por no leer no pueden entender el pasado ni darle sentido al presente ni percibir la comprensión de los futuros. Pienso en el sentido de la lectura, en el gesto de poder leer que nos hace fuertes y nos preserva al mismo tiempo en nuestras fragilidades. Pienso en los múltiples sentidos, la polisemia, el encuentro de los matices, la búsqueda de los tonos, el cruce de las voces, la polifonía. Pienso en el mundo que transcurre y que contiene tantos universos que debemos aprender a leer para no quebrarnos en nuestras flojedades y para seguir enteros. Pienso en las lecturas que tenemos que hacer cada día, a cada hora, a cada instante. Porque pienso en la lectura de cada instante, de cada uno de los instantes que vivimos, en su verdadera dimensión del instante, que es la dimensión política. Pensemos mucho para entender las vidas que tuvimos, las que hoy tenemos, las que podríamos tener. Cuando la escuchaba hoy a Gabriela al principio sobre esta falsa dicotomía en la que a veces caemos, porque a veces se escuchan algunas respuestas y no tendríamos que caer, si leemos o comemos como una opción. Recordé una historia que me contó una maestra en Necochea. Ella trabajaba en una escuela cercana a Necochea, en una escuela
probablemente era de una población rural, estaba alejada, digamos, de la ciudad de Necochea. La madre hacía mucho sacrificio para que el niño fuera a la escuela cada día. No tenía libros, por supuesto. Un día el chico le dijo a la maestra que quería un libro, quería llevar su libro para leer a la noche, como hacían todos, y la maestra le da un libro. El chico se lo lleva y esa noche llueve muchísimo. ¿Eso es para mí? Ay, perdón, ¿ya me pasé 10 minutos o me fue? Ah, bárbaro. Y esa noche llovió muchísimo, el chico al día siguiente no fue a la escuela, seguramente por esa lluvia, al día siguiente tampoco, pero el tercer día fue a la escuela. Y entonces la maestra, cuando lo recibió, le dijo: ¿trajiste el libro? Sí, le dijo. Y se sacó los zapatos y desdobló el libro con el que la mamá le había hecho unas plantillitas para poder secar esos zapatos y que volviera a la escuela. Tenemos que leer qué hay en esa historia, ¿no? Porque a veces cuando uno la cuenta, el prejuicio, que nos funciona a todos así en rojo, dice: pero qué madre, cómo rompió un libro. Y no pueden leer, con ese prejuicio que tienen, no pueden leer la sabiduría de esa madre que manda al chico a la escuela con el libro, que también lo ayuda a caminar con los zapatos más secos. Hablaba recién del instante. Para muchos de nosotros, no sé si para muchos, digamos, para algunos, la división del tiempo en pasado, presente y futuro resulta casi imposible, ¿no? Para otros es muy clara: lo que pasó, pasó, lo que está pasando ahora, y lo que todavía no pasó será el futuro. Para quienes no podemos percibir esa división y sabemos que todo nuestro pasado, el subjetivo y el individual, pero también todo nuestro pasado social está hoy acá, en esta jornada, en este presente, que también está todo el futuro, tenemos también una concepción diferente del instante, ¿no? Y cierro con esto, en esto de retornar a las escenas personales, a las escenas de infancia, muchas veces los lectores preguntan por qué escribe, la misma pregunta que le hacían a Camón: ¿por qué escribe? ¿De dónde viene la escritura? ¿Cómo empezó? ¿Vivió en una casa con bibliotecas? ¿Tenía una familia que tenía como un vínculo con la cultura letrada? Y la verdad es que recién cuando me pude contar esta historia personal, encontré todas las respuestas. Es que nosotros pasábamos los veranos en Río Negro y los domingos íbamos al río con mi abuela. Mi abuelo nunca quería ir, solo algunos días, pero recién cuando la tarde estaba por terminar y el sol ya casi se había puesto detrás de las sierras, él bajaba a buscarnos. Ni bien llegaba, se sentaba sobre el tronco de algún árbol, pero no aguantaba mucho ahí quieto y enseguida quería que volviéramos todos juntos a la casa. En cambio, mi abuela siempre quería quedarse en el río un poco más. Le gustaba estar ahí y escuchar el rumor que el viento formaba en el agua o entre las ramas más altas de los álamos. Apenas llegábamos, mi abuela se descalzaba, anudaba el ruedo del vestido por encima de la rodilla y se metía en el río. Tenía la piel muy blanca y a mí me gustaba acariciarle la humedad de los brazos desnudos. Cada tanto, formando un cuenco con las manos, juntaba agua y se mojaba la cabeza. Las gotas de agua dulce se deslizaban por la piel blanca y lisa de la cara y se perdían en el cuello.
Se quedaba casi toda la tarde metida en el río, con el agua casi hasta la cintura, y no le importaba volverse a casa con el vestido tan mojado que se le pegaba a las piernas. Casi siempre por las noches, cuando ya todos dormían, yo cruzaba el pasillo ancho que llevaba a los cuartos y entraba a la habitación de mi abuela. El pasillo estaba oscuro, pero yo caminaba segura, guiada por la luz que se filtraba por debajo de la puerta de su cuarto. Mi abuela dormía tan poco que a veces, cuando amanecía, ella estaba todavía despierta, pero nunca la oí quejarse por eso. En verano dejaba la ventana abierta toda la noche, y a veces cuando yo entraba a su cuarto la encontraba con los brazos apoyados sobre el marco oscuro de madera barnizada. Usaba una enagua de breteles finitos que en las noches calurosas, a causa de la transpiración, se le adhería a los pechos y al vientre. ¿Qué pasa?, me preguntaba cuando yo abría la puerta. Otras veces me encontraba sentada sobre la cama, en una cama tan alta que las piernas le quedaban colgando y ella hacía un balanceo casi imperceptible con los pies. Mi abuelo dormía de espaldas, abrazado a la almohada, mientras ella revolvía una caja de zapatos llena de papeles, escritos casi todos en italiano. Cartas que ella desdoblaba y me leía en ese susurro espeso en el que hablábamos para no despertar a mi abuelo. Tarjetas, fotos que tenían una dedicatoria al dorso, estampitas de comunión de sus parientes en Italia. Ella me leía y me leía y me leía y hacía crecer un murmullo en ese calor pesado del cuarto. Después volvía a guardar todo en la caja y la escondía abajo del ropero. El abuelo no sabe, me decía. Y aunque nunca terminé de conocer del todo esos secretos, yo los guardé para siempre. Y a veces cuando escribo, me parece que es eso lo que vuelve. El susurro de un idioma que entiendo a medias dentro de un cuarto caluroso, apenas un puñado de palabras para contar lo que está oculto, voces de gente que no conozco y que hablan ahí, encerrados en una caja de zapatos, escondida debajo del ropero, y una luz que algunas noches se filtra por debajo de la puerta y alcanza para alumbrar la oscuridad mientras escribo. Muchas gracias.